Bueno, profesor, a continuación, la segunda parte de mi mapa de la tragedia de Antígona. En esta explicación, pues bueno, como en la anterior, iré poco a poco a lo largo de la historia, pues explicándola, ¿no? Dándole sentido a la historia, pues con este lego de palabras, ¿no? Antes de comenzar a ir contándola poco a poco, quiero dar un preámbulo básicamente de lo que trata esta segunda parte del mapa. Aquí básicamente los puntos que se tocan, o básicamente lo que se habla es cómo el guardián captura a Antígona, el método que usan pues, para capturarla, la que había cometido esta transgresión. Se habla o se ve como Creonte conversa con Antígona a ver si ella había sido o no había sido la causante pues de esta transgresión a la ley. También se hace presencia Ismene, hermana de Antígona, la cual pues no tuvo nada que ver con el entierro, bueno, la transgresión de esta ley impuesta por Creonte, más sin embargo ella también quería hacerse cargo pues de esta irrupción a la ley, pues quería morir junto con su hermana pues para darle honra a su hermano Polinices. Al fin y al cabo se presenta Hemón, prometido de Antígona e hijo de Creonte, el cual, pues bueno, personalmente cuando estaba leyendo la tragedia y vi lo que decía al principio, o lo que podía intuir es que estaba de acuerdo con su padre con la decisión que había tomado, pero claro, mientras se va desarrollando la tragedia, nos damos cuenta de que no, todo lo contrario. Tal vez al principio lo estaba como adulando y después trató de decirle las cosas para que él entendiera de que, bueno, estaba tomando la decisión incorrecta. Y bueno, básicamente de eso se trata esta segunda parte, este segundo preámbulo que le estoy dando sobre la tragedia de Antígona. Básicamente siento que le estoy diciendo cada preámbulo pues de cada parte pues para que sepa que tengo dominio, o sea, sé qué pasa en la obra, en cada parte pues, y que bueno, porque claro, al fin y al cabo yo estoy contando la historia mediante lo que voy leyendo, ¿no? Para darle más sentido, para darle más coherencia. Pero pues bueno, para que sepa que tengo dominio pues, bueno, de la tragedia completa, por decirlo así, porque bueno, al fin y al cabo me gustó bastante, fue bastante entretenido de leer, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos sin dar más preámbulo. El guardián. Aquí vamos a enmarcar el guardián. Habíamos dejado en la parte pasada que el guardián había entrado arrastrando a Antígona, ¿no? Que había sido la causante de este hecho y la había recibido Corifeo, ¿no? Entonces, el guardián entra y dice: esta es la que ha cometido el hecho, la capturamos, dice la cogimos, no, que bueno, un sinónimo es la capturamos, dándole sepultura al cadáver. Entonces, aquí básicamente le está diciendo que la han visto ellos mismos darle sepultura al cadáver. ¿Y qué pasa? Creonte no se encuentra, entonces le hace una pregunta a Corifeo, que es el que está presente. Le dice: ¿dónde está Creonte? A lo cual Corifeo le responde que oportunamente ha salido de nuevo del palacio. Aquí, bueno, podemos hacer una referencia a algo que pasó en la primera parte, en donde Antígona y Ismene salen del palacio a escasas luces de la madrugada para hablar del tema, ¿no? Y aquí, bueno, o sea, me pareció un poquito como de que, bueno, en este caso, pues sale del palacio Creonte. Pero justamente ahí mismo entra y dice: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué motivo llego a tiempo? Que había pasado en mi ausencia, ¿no? Entonces el guardián le responde: tomando tú mismo a la muchacha, júzgala y hazla confesar sus pecados. O bueno, sus pecados no, pues hazla confesar básicamente pues el acto que había cometido. A lo cual Creonte dice: a esta que traes, ¿de qué manera y cómo la has cogido? Básicamente, ¿cómo la has capturado? Está pidiendo pues una explicación de cuál fue la estrategia usada o pues bueno, básicamente eso, pues cómo ha logrado capturar a la causante. En este pedazo que iré a recitar en este momento es básicamente la trampa, pues entre comillas, o el método que usaron los guardias para darle captura al causante pues de esta transgresión a
a la ley y le dice, básicamente, que esta fue sorprendida porque, claro, después de la amenaza de que Creonte le dio a sus guardias, este volvió y separaron la arena que cubría el cuerpo, ¿no? Que acá mismo lo dice, barrieron toda la tierra que cubría el cuerpo. Básicamente lo desterraron. Lo desterraron, no, disculpe, lo desenterraron de donde estaba. Y esperaron en la cima, esperaron en lo alto. Esperaron, pues bueno, cuando digo en lo alto, pues de una colina. Esperaron sentados y después de un largo rato, acá mismo lo dice justamente, esperaron pues un tiempo y después de un largo rato aparece Antígona, aparece una muchacha. Aparece una muchacha la cual empieza, la palabra que usan es, y da, al ver el cadáver descubierto, ¿no? Desenterrado, da sollozos y tremendas maldiciones, es decir, se lamenta, pues me imagino grita desesperada o maldice o se lamenta con todo lo que tiene de que, bueno, al ver a su hermano descubierto y corre directamente pues a tratar de volverlo a enterrar y ahí le dieron casa. Aquí pues bueno, podemos hacer varias relaciones, ¿no? En donde por ejemplo, acá un palo de Aragán, en el primer video no lo usé, pues sentí que si hacía líneas más ondeadas, no pasando entre todas las palabras, le iba a dar como más movimiento al mapa, ¿no? Que al fin y al cabo era un poco lo que se quería. Entonces, pero ya aquí al ser un mapa pues tan largo, siento que sí sería más conveniente usar el palo de Aragán. Entonces vemos, por ejemplo, podemos conectar algo del primer mapa, el segundo mapa con el primer mapa. No sé si se apreciará totalmente pues, en el video, en donde podemos decir, ¿verdad? Acá donde dice que la cogieron, que la capturaron, es decir, capturaron a quién? Antígona, que acá aparece en el primer plano, ¿no? Capturaron a... Aquí voy a pasar sobre todo, así, haciendo trazos tal vez no tan para que no se dañe el puesto, en donde captura a quién? Antígona, la cogen pues, Antígona, la cual aparece acá tratando de dar sepultura a su hermano, ¿no? Entonces, aquel guardia, el cual había sido amenazado en esta primera parte, lamento profesor si no se puede apreciar un poco esta parte, pero es que claro, ahí no tengo cómo enfocar para que se vea, ya después les podría pasar una imagen, no, pero entonces aquel guardián que había sido amenazado por Creonte, pensando que él había sido el culpable, pues logró ver que no era él el culpable y encontró a la que había cometido el acto. Seguimos con la historia, ¿no? Y a continuación vamos a ver una parte, un pedazo, en estas próximas páginas, en donde Creonte habla con Antígona y trata pues de que ella confiese si lo ha hecho o no lo ha hecho. Entonces, básicamente, pues bueno, él también le dice al guardia que ya se puede retirar. Por acá le dice que se puede ir a donde él quiera, que básicamente pues su cometido ya ha sido cumplido, le dice al guardia. Y empieza con Antígona. Y le dice, tú la que inclina la cabeza, confirmas o niega haberlo hecho. Y Antígona, voy a usar una expresión que tal vez no sea muy adecuada, ¿no? Pero es una expresión que se usa en mi tierrita, que es sin pelos en la lengua, que básicamente lo dice sin temor alguno. Antígona le dice sin temor alguno a Creonte que sí, lo ha hecho y que no lo niega. E incluso más adelante le dice, pues Creonte le pregunta que si ella acaso sabía que se había hecho pues un decreto, un edicto, se había decretado un edicto en donde básicamente era ilegal enterrar ese cuerpo, ¿no? Estaría contra la ley, a lo cual Antígona vuelve y le dice, sin ningún tipo de miedo o algo por el estilo, que sí,
que ella lo sabía, que incluso cómo no iba a saberlo, si era pues un manifiesto hecho por el rey. Y Creonte le dice, y a pesar de ello te atreves o te atreviste a transgredir esa ley, ese decreto. Y Antígona le dice que no fue Zeus el que lo ha mandado a publicar, es decir, no fue un dios el que mandó a publicar eso. Y que ella sabía que iba a morir. Pues bueno, básicamente, ¿cómo no iba a saberlo? Aquí básicamente podemos ver un diálogo entre Creonte y Antígona, en donde no es, o sea, está un poco sorprendido tal vez de... Incluso más adelante, Corifeo, si mal no, aquí está, lo dice, que ella se muestra con una furia, con una voluntad fiera, así como que tiene origen pues de lo fiero que era su padre. Básicamente aquí dice que se sorprende tal vez un poco de lo decidida, por decirlo así, o que está Antígona en darle sepultura a su hermano y que no le tiene miedo, desde un principio nunca le tuvo miedo a la muerte, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, al principio, al hablar con Ismene, al comentarle este plan, de que ella tenía pensado enterrar el cuerpo de su hermano por más que esto lo llevara a la muerte, e Ismene pues se negó. Desde ese punto hasta acá podemos ver que ella nunca le tuvo miedo a la muerte, que ella al fin y al cabo, entre comillas, había aceptado ya su destino, ¿no? Y por ejemplo aquí, cuando le dice a Ismene, pues vamos a hacer aquí un enlace en la primera parte, donde le dice a Ismene, aquí le dice que si ella ya sabía que iba a morir, podemos conectar con donde le dice que si quiere colaborar o trabajar con ella, que si quiere colaborar o trabajar junto con ella, pues para lograr este cometido, que entre comillas pues sería la transgresión de la ley al enterrar a su hermano. E incluso acá más adelante, déjenme ver en qué parte, pero para ver... bueno, creo que dice que inculpa a aquella también por haber tenido parte de este enterramiento igual. Cuando se refiere a aquella, pues se refiere a la hermana de Antígona. Creonte piensa que Antígona tuvo que ver también con el entierro, que Antígona no lo hizo sola. Que bueno, en realidad sí lo hizo sola. Ya. Entonces le dice transgredir las leyes. Incluso acá, por ejemplo, le dice... Más veces podrás ver que se rompe. Ella conocía perfectamente que estaba obrando con insolencia, se refiere a Antígona, que Antígona sabía que ella estaba obrando perfectamente con insolencia y que transgredió las leyes establecidas. Y después de haberlo hecho, da muestras de una segunda insolencia, que era básicamente ufanarse y burlarse de ello una vez que ya lo había llevado a cabo. Es decir, que Antígona no solamente, por lo que se dice en el relato, no solamente había hecho la insolencia, había cometido la insolencia pues de haber hecho este acto, ¿no? Esta transgresión, sino que también se estaba burlando de ello, o bueno, en el sentido de que no tenía miedo de decirlo, simplemente lo había hecho y estaba dispuesta a aceptar pues su destino, como lo había dicho anteriormente. E incluso Creonte dice, así sea hija de mi hermana, ni ella ni su hermana se liberarán del destino supremo. Aquí pues bueno, haciendo esa referencia de que hasta Ismene va a llevar el mismo destino de Antígona, que sería básicamente pues la muerte. Antígona dice que si él pretendía algo más que su muerte, que darle muerte a ella pues por haber hecho lo que hizo, ¿no? Y Creonte le dice que su muerte era más que suficiente. Y le dice que si no se sentía avergonzada de ser la única de los cadmeos que piensa tal cosa, o bueno, que piensa de tal manera, a lo cual Antígona le dice que ella no considera vergonzoso el honrar a los hermanos. Aquí, pues bueno, se podría ver un poco el amor familiar, ¿no? Este vínculo familiar de pues honrar a su hermano por más que te lleve esto a la muerte. Para ver, más acá dice...
No era sino un hermano que murió, asolar la tierra. Ajá, porque claro, pero hasta aquí le dice, ¿no era acaso ambos tus hermanos? Y Antígona le dice que sí, que tanto de padre como de madre eran sus hermanos. Exacto, de la misma padre y de la misma madre. Es decir, que ambos eran hermanos por igual, pero que eso no confirma que el otro ha muerto. O sea, básicamente que no era un siervo, sino un hermano el que se murió. Por más que ambos hayan muerto, ambos son sus hermanos. Y si uno tuvo sepultura, porque el otro no. Y Creonte, bueno, le dice que por querer por querer asolar esa tierra, es que no se le da la sepultura a su hermano. Y le dice, no pueden, hace referencia pues que el bueno y el malvado no pueden obtener el mismo pues básicamente como beneficio, por decirlo de alguna forma, al tener este entierro. Aquí era la parte donde quería llegar. Sale Ismene entre dos esclavos. Más adelante, pues al terminar ellos, entre comillas, ese pequeño ese diálogo, entra Ismene entre los esclavos. Como había dicho Creonte, según él, Ismene también había sido parte del entierro, de la sepultura del cuerpo del hermano de su hermano. Pues básicamente que no había sido solamente Antígona. Y Corifeo le dice, he aquí a Ismene, derramando fraternas lágrimas. Básicamente pues llorando, triste, ¿no? Entonces, en esta parte de la tragedia vamos a ver cómo Creonte habla con Ismene y trata de hacerle confesar si había hecho este acto, había transgredido esta ley o no. A lo cual Ismene le dice que sí, que ella formó parte totalmente de la transgresión de esta ley, de haber enterrado el cuerpo, sepultado el cuerpo de su hermano. Y entonces tiene una breve, no discusión, pero es una breve conversación con Antígona, en donde Antígona le dice que no se quiere hacer pasar por sus pecados. Acá lo dice, no te lo permitiré, pero no te lo permitiré yo ni la justicia, básicamente. Porque yo no me asocié contigo, aquí está, yo no me asocié contigo. Entonces Ismene le ruega a su hermana, le dice, no me prives del derecho de morir contigo, para así poder darle debidamente para poder honrar al muerto. Entonces esto nos puede llevar un poco a la conversación que tuvieron al principio. Pues porque al principio, y se puede hacer la pregunta, porque al principio Ismene no quiso pues ayudar a su hermana a enterrar el cuerpo, y después de ver a su hermana ya casi muerta, o bueno, casi muerta no, atrapada por haberlo hecho, quiere enfrentar la muerte junto con ella. Y bueno, ya vamos a ver eso, porque por ejemplo Antígona aquí le dice, no quiero morir, no quieras morir conmigo, le dice a Ismene, no quiero, o básicamente pues no quiero que mueras conmigo, ni tampoco que hagas cosa tuya aquello de lo que no has participado. E Ismene le dice, ya una vez, me imagino, habiendo recapacitado de las cosas, ¿y qué me va a hacer grata si me veo privada? O sea, dice, ¿y qué vida me va a hacer grata si me veo privada ante ti? ¿Por qué me mortificas así? ¿En qué puedo serte útil? Ahora, lo cual Antígona le dice, sálvate tú, mantente con vida tú, porque no has participado en este acto. E Ismene, pues bueno, básicamente aquí está diciendo que su vida, entre comillas, no tendría sentido si su hermana muriera, ¿no? Si ella, pues una vida sin su hermana, ¿no? A lo cual de toda esta conversación que tiene Creonte dice, afirmo que estas dos muchachas han perdido totalmente el juicio, y lo podemos relacionar con la conversación que han tenido, ¿no? Con las palabras que han usado, de que se han, pues me imagino que Creonte es un poco confundido, ¿no? Porque claro, él pensó que sí, entonces las ve a ellas dos tener esa discusión de que Ismene no ha tenido, no ha sido parte de este plan de sepultar a su hermano. Entonces aquí podemos tener estas relaciones, bueno, voy a hacerlo con este color, estas relaciones entre estas palabras
estos párrafos en donde básicamente ha tenido todo la conversación entre ella y Creonte, ¿no? Y Creonte. Y Creonte, exactamente. Entonces, seguimos con la historia. Y aquí Corifeo le hace una pregunta a Creonte un poco aquí en la página 98. Discúlpeme, profesor, que no he mencionado las páginas anteriores, pero es que me he concentrado en contar la historia y pues bueno, en relacionar las palabras y todo, entonces se me ha olvidado un poco mencionar las páginas. Pero bueno, seguimos. Aquí Corifeo en la página 98 le hace una pregunta un poco interesante a Creonte, que es básicamente: ¿vas en verdad a privar a tu hijo de esta? Cuando se habla de esta, se habla pues de Antígona, la cual es su prometida. Y Creonte le dice, tanto en tu opinión como en la mía, preciso es que estas mujeres estén encerradas y no sueltas. Básicamente le dice que sí, que es su intención es que sí, básicamente privar a su hijo de su prometida. En este momento entran todos al palacio y sale el coro. Sale el coro recitando las siguientes frases, que bueno, tomé las que me parecieron más relevantes, o bueno, me llamaron un poco más la atención pues de cada una, ¿no? En la estrofa 1, felices aquellos cuya vida no ha probado las desgracias. Podemos aquí hacer un poco referencia a la desgracia que está ocurriendo a Antígona, ¿no? En este caso, pues con la muerte de su hermano, de que ahora por darle sepultura, pues ella también se va a morir, e incluso tal vez su hermana. Ningún infortunio deja venir sobre toda raza, y resuenan los acantilados azotados por el viento. En la antiestrofa 1 se dice: veo desde antiguo las desgracias, es decir, que las desgracias siempre han permanecido, y ninguna generación se libera a las razas. Todas generaciones tienen estas desgracias. Ahora se había difundido una ley en el palacio de Edipo, pero de nuevo el polvo sangriento de los dioses infernales los ciega. En la siguiente estrofa, estoy señalando en la siguiente estrofa, podemos ver: ¿qué conducta de los hombres podría reprimir tu poder, Zeus? Ni el sueño que amenaza todas las cosas lo domina nunca, ni los meses inalcanzables de los dioses, tú que no envejeces con el tiempo. Domina el rososo centellante del resplandor del Olimpo. En la siguiente antiestrofa, en la antiestrofa 2, la esperanza errante trae dicha a numerosos hombres, se desliza en quien nada sabe, hasta que se quema el pie con ardiente fuego. Pero he aquí a Hemón, el más joven de tus hijos. Al decir esto, le damos entrada a nuestro siguiente, al siguiente protagonista de esta parte, ¿no? de estas páginas, ya que estamos en la página número 100, en donde Hemón hace su primera aparición, en donde entra en escena. Literalmente, pues así aparece en el libro, ¿no? Hemón entra en escena, así como se había dicho acá. El más joven de tus hijos, que es Hemón. ¿Qué es Hemón? Entra en escena. Debo aceptar, creo que se lo comenté en el preámbulo que le estaba dando de esta parte de la tragedia, que Hemón al principio, cuando yo estaba leyendo esto, que veía lo que decía, estaba adulando mucho a su padre, por lo cual a mí personalmente me dio a entender que estaba de acuerdo con la decisión que había tomado de que básicamente, pues bueno, dar muerte a su prometida. Pero no, básicamente no, todo lo contrario. Incluso siento que tal vez lo estaba adulando al principio para después poco a poco ir diciéndole que estaba equivocado, ¿no? Y no se lo tomara tan mal. Creonte le dice: oh hijo, no te presentará, bueno, aquí básicamente le dice que si no se presentará pues irritado, molesto o enojado con la decisión de su padre básicamente de matar a su, o de condenar a su prometida.
Y Emón le dice, Padre, tuyo soy, ahí hacemos una relación, Padre, tuyo soy, y tú me guías rectamente por el camino, ¿no? Ninguna boda, ojo aquí, ninguna boda es más importante de obtener para mí que tu recta dirección. Con esto, como le había comentado, básicamente yo entendí que listo, estaba totalmente de acuerdo pues con la decisión del padre, pero vamos a ver más adelante una discusión entre ellos dos, en donde, bueno, una conversación que bueno, pues sí, es una discusión en donde ellos dos, en donde básicamente Emón le dice a Creonte que pues, está un poco equivocado, ¿no? Podemos pasar aquí, por ejemplo, la siguiente parte, en donde Creonte le dice a su hijo, porque claro, así hijo mío debes reaccionar ante tu interior, pues poner todas las relaciones todas las resoluciones paternales, pues. Por tanto, hijo, tú nunca eches a perder tu sensatez, básicamente haciendo entender que todo aquel que estuviera en contra es un insensato, ¿no? Por causa del placer motivado por una mujer, en este caso su prometida. Una mala esposa en casa, como compañera, se convierte en eso, en un frío abrazo. Básicamente le está diciendo de que, bueno, Antígona es una mala esposa, es una mala mujer, y que al tener una mala esposa en casa, pues le espera eso, ¿no? Un abrazo frío, básicamente, pues, soledad tal vez, o un abrazo que no lo llene, pues, del todo. Esto abarca en la página 101. Los que por ser de nacimiento alteran el orden, alcanzan aprobación, no existe un mal mayor que la anarquía. Y esto lo dice pues Creonte, vuelve y dice que no hay un mal mayor que la anarquía. Ella misma destruye ciudades y deja los hogares desolados. Corifeo entra en escena, entre comillas, pues le dice, a nosotros si no estamos engañados a causa de nuestra edad, nos parece que hablas con sensatez. Le dice a Creonte que si ellos no están engañados pues por su edad, por sus pensamientos, le parece que Creonte está hablando pues con la sensatez. Emón le dice, padre, a ti no te corresponde cuidar. A mí me parece interesante esta parte, ¿no? Porque le dice, Emón, padre, a ti no te corresponde cuidar de todo cuanto de alguien dice, hace o puede censurar. Por ende, me es posible oír cómo la ciudad se lamenta por esta joven. Es decir, aquí Emón le está haciendo entender a su padre de que la ciudad se está lamentando pues por la muerte que va a ocurrir próximamente, ¿no? A Antígona, que ya está condenada. Y le dice, para mí no existe ningún bien más preciado que tu felicidad, le sigue insistiendo a su padre. ¿Qué mayor honor es para los hijos que la buena fama de un padre cuando está en bienestar? Es decir, pues cuando está vivo y está, como una expresión que usaríamos, vivito y coleando, ¿no? Así pues, mantengamos en ti mismo solo un punto de vista, que lo que tú dices y nada más es lo que está bien. Al menos este es el punto de vista que mantiene Creonte. Emón le está haciendo entender que el punto de vista de Creonte es básicamente que todo lo que él dice está bien y nada más. Y los que creen que solo ellos son sensatos cuando quedan al descubierto muestran vacíos. Nada tiene de vergonzoso que un hombre, aunque sea sabio, aprenda mucho y no se obstine en demasia. Básicamente que no se obstine demasiado. Con esto lo que le quiere decir que por más que, que nada tiene de vergonzoso que un hombre puede equivocarse y aprender pues de sus errores básicamente. Y bueno, tal vez el orgullo de Creonte no lo deja ver esta situación de que tal vez la decisión que está tomando es la equivocada. Y al final de la tragedia pues se da cuenta de que pues sí, tal vez tomó una decisión equivocada. Y empieza entonces una conversación entre Creonte y Emón, diciéndose, entre comillas, pues cosas de que uno tiene la razón, de que el otro no, y el porqué de esto. Dice, es que entonces los que somos de mi edad vamos a aprender a ser razonables
por jóvenes de la edad de éste, haciéndose referencia pues a su hijo. ¿Te refieres al hecho de dar honra a los que han actuado en contra de la ley? Aquí Creonte pues mantiene firme lo que había dicho con anterioridad, lo cual podemos remarcar pues con el Pablo de Aragán, haciéndole relación a esto, en donde marca el edicto justamente aquí, a Polinices. Le dice aquí a Polinices, básicamente, ya, le dice aquí, para ver, aquí. ¿Por qué hago esta relación? Porque él dice, ¿te refieres a que el hecho de dar honra a los que han actuado en contra de la ley está bien? Y lo relaciono a lo que le dice a lo que le dice a Polinices en la primera parte del video, de que como un desterrado en una vuelta, el heraldo, el edicto que se ha mencionado, que no se le tribute ningún honor. ¿Por qué? Porque es un malvado, según Creonte, es un malvado. Entonces, Hemón y Creonte conversan. Entonces aquí empieza. Déjenme buscar aquí el color azul, que lo tenía hace un momento. Aquí está. Entonces vemos, vamos a trazar esta raya aquí y esta aquí también. Y podemos apreciar cómo ellos dos discuten. Por ejemplo, Hemón le dice, ¿no sería yo quien te exhortara a tener consideraciones con los malvados? A lo cual Creonte le responde, y es que ella no está afectada por semejante mal. Sigue insistiendo de que pues Antígona hizo el mal al pues tratar de darle sepultura a su hermano fallecido. Y podemos ver, aquí le dice, todo el pueblo de Tebas afirma que no está bien hacer eso. Le dice Hemón a Creonte. Ya, déjenme. Aquí, entonces Hemón le dice a Creonte eso, a lo que Creonte responde, ¿y acaso la ciudad va a decirme lo que debo de hacer? Aquí básicamente Creonte está diciendo que la ciudad no puede pasar básicamente pues sobre el rey, ¿no? Que todo lo que diga el rey, el gobernante, pues así debe ser. Entonces Hemón le dice algo que bueno, lo que estaban hablando anteriormente con la edad, le dice, ¿te das cuenta que has hablado como si fueras un joven? Pues básicamente la actitud que acá toma Creonte se puede ver un poco como, pues tal vez como un poco, no inmadura, pero sí algo que tal vez haría una persona pues joven, que es impulsivo, una actitud impulsiva tal vez. A lo que Creonte le dice, según el criterio de otros o según mi criterio, yo debo regir esta tierra. Aquí básicamente le está diciendo que él es el rey, él es pues el gobernante y que pues según él, que es el rey, o según otros, tiene que regir su propia tierra, ¿no? Aquí pues al hacer esto estoy dándole relaciones a todas estas palabras, para que se tenga en cuenta, ¿no? El cruce entre las palabras. Pasa que como tengo conceptos, pues... entonces, a lo cual Hemón responde, no existe ciudad que sea de un solo hombre. Básicamente una ciudad está hecha pues, por muchos hombres, ¿no? Por muchas personas. A lo cual Creonte le dice, no se considera que la ciudad es de quien gobierna. Y bueno, pues aquí puede ser una pregunta un poco que nos podemos hacer. ¿La ciudad es acaso del que gobierna? Pues de los ciudadanos, ¿no? Y el gobernante lo que hace es pues tratar de buscar las mejores opciones para los ciudadanos, pues solamente el gobernante, ¿no? Es una pregunta un poco tal vez debatible, supongo yo, desde diferentes puntos de vista. Y le dice Hemón, tú gobernarías bien en solitario, en un país desierto, en donde solamente exista él, y pues bueno, si no existe nadie más, se hace todo lo que él diga, ¿no? Creonte le dice, esto es lo que parece, se ha aliado con la mujer. Aquí ya Creonte le está diciendo que él se ha aliado ya con la mujer, que está totalmente a su favor y en contra de su padre, pero Hemón le dice que no, que si incluso si es que él es una mujer, pues sí, porque él está interesado por su padre, ¿no? Es lo que dice Hemón. Creonte le dice, oh malvado, a tu padre vas con pleitos. Básicamente le está diciendo que cuidado pues con lo que dice, si de verdad pues busca pelearse o irse con reproches a su padre. Y Creonte le dice, otra vez, todo lo que estás diciendo en verdad es a favor de aquella. Déjenme aquí.
volver a ser de donde están hablando ellos, de esta conversación que tienen. Básicamente, todo lo que está diciendo en verdad es en favor de aquella. Y viene y le responde Mon, y de ti, y de mí, y de los dioses de abajo. Básicamente le está diciendo que lo que él está diciendo no es solamente a favor de ella, es a favor de ella, a favor de él, a favor incluso de los dioses. Por eso está tratando de hacer entrar en razón, ¿no? Y aquí seguimos en la página 104, 105 aparecen estas conversaciones, ¿no? Y aquí sigue, ¿no? Hemón y Creonte. Entonces, Creonte prosigue. A esa no es posible que aún viva la esposa, disculpe. A esa no es posible que aún viva la esposa. Básicamente ya le está diciendo que se olvide de su matrimonio, ¿no? Y Amón dice, va a morir ciertamente y en su muerte arrastrará a alguien. Aquí tal vez da a entender lo que ocurrirá más adelante en la tragedia. Básicamente está diciendo que si ella muere, alguien más morirá con ella, no morirá ella sola. Es una relación que podemos hacer más adelante cuando llegue el momento, ¿no? Entonces, y le dice Creonte, es que con amenazas me haces frente, osado hijo mío. Y él le dice, ¿qué amenazas hablar contra razones sin fundamentos? Aquí básicamente se están diciendo de todo, ellos siguen hablando. Y bueno, por último, Creonte le dice que, dirigiéndose a sus servidores, traer a ese odioso, a su hijo, cerca de su prometida, al punto de que muera. Básicamente quería que su hijo, Hemón, presenciara la muerte de su amada prometida, allí enfrente, ¿no? De Antígona. A lo cual Hemón le dice, no, por cierto, no lo esperes. Ella no morirá cerca de mí, y tú jamás verás mi rostro con tus ojos. Y sale precipitadamente. Acá, pues bueno, aquí básicamente deja mucho de que ver, ¿no? Deja mucho de que hablar. Básicamente, Hemón no pudo convencer a su padre de que él estaba equivocado. E incluso la decisión final de su padre era que Hemón presenciara en su cara, básicamente, la muerte de su prometida Antígona. A lo cual Hemón le dice que no, que él no va a presenciar pues la muerte de su prometida y sale precipitadamente, ¿no? De donde estaba. Aquí Corifeo le dice, ¿piensas dar muerte a los dos? A las dos, corrijo. Básicamente a esto se está refiriendo a dar muerte a Ismene y a Antígona por igual, ¿no? A ambas. A lo cual Creonte le dice, pues, que la que no ha intervenido, pues no morirá. Pues diciendo que Ismene, si no ha intervenido en la muerte, en la sepultura, corrijo, en la sepultura del muerto, del cadáver, pues no va a morir. Simplemente el castigo será dado a Antígona. Y Corifeo le pregunta, ¿y con qué clase de muerte consideras matarla? Y Creonte le dice que la llevarás allí donde las huellas de los hombres está ausente, la ocultará viva en una pétrea caverna. Y proceden a entrar al palacio.